tiempo, lo Ya, lo siento, siento, Marc. claro. Venga, Sí, adiós. eso. Ya tenemos a punto a Víctor. Sí, sí, Aquí estoy. Comparto pantalla. sí, si quieres. Sí. ¿Lo veis bien? Sí. Vale, bueno, Vale, pues te puedes presentar tú, pero sí, más que nada lo que te conocemos, que tienes más de 6 años de experiencia, vienes de la Universidad de Valladolid, del grupo de BCI, y más de 6 años de experiencia en este campo y con numerosas publicaciones y has participado en proyectos de investigación y desarrollo para la transferencia tecnológica a empresas y administraciones. Y nos hablará sobre los avances en el BCI no invasivas basadas en los potenciales evocados visuales modulados por código. Así que todo tuyo. muchas gracias, Pep, por la presentación. Como bien has dicho, en esta charla me voy a enfocar sobre una señal de control para BCIs no invasivas que está teniendo bastante éxito, sobre todo en la última década, que son los CBEP. En mi opinión es una señal muy prometedora porque permite alcanzar precisiones muy altas con tiempos de calibración muy reducidos y realmente en la literatura científica aún no se ha tratado lo suficiente. Los contenidos de la presentación serán los siguientes. Al principio haré una muy breve introducción a los sistemas BCI no invasivos y por qué necesitamos este tipo de señales de control para poder controlar los sistemas. Posteriormente seguiré con una introducción muy básica del funcionamiento de los CBEP, particularmente sobre el paradigma de desplazamiento circular. Seguiré con una revisión de la literatura científica en los avances de estos sistemas, sobre todo en la última década, como ya he dicho. Y finalmente, brevemente, expondré lo que es Medusa, que es un software de desarrollo que tiene paradigmas CBEP para que podáis usarlos en vuestros laboratorios. Bueno, como todos sabréis, un sistema BCI es una tecnología que permite establecer un vínculo entre nuestros cerebros y el entorno para poder controlar aplicaciones o dispositivos externos utilizando solo las ondas cerebrales del usuario. En este caso nos vamos a centrar en BCIs no invasivos, así que el primer paso sería colocar el EEG, es decir, una serie de electrodos sobre el cuero cabelludo del usuario, y se monitorizará esta señal de electroencefalografía que en tiempo real se tendrá que procesar para determinar cuáles son las intenciones del usuario en todo momento. Y todos aquellos que hayáis desarrollado algún sistema BCI alguna vez, sabréis que lo más difícil es precisamente identificar cuáles son esas intenciones del usuario que tenemos que traducir en comandos de una aplicación, y esta aplicación debería ofrecer un feedback, una realimentación constante al usuario para cerrar el ciclo. Bueno, pues para detectar estas intenciones del usuario, como el eje es una señal muy burda, realmente no podemos detectar cuáles son los pensamientos o las intenciones simplemente analizando la señal a simple vista, y por tanto necesitamos establecer una serie de estrategias que tiene que realizar el usuario para poder determinar cuáles son los comandos que quiere seleccionar en todo momento. Y estas estrategias se conocen con el nombre de señales de control. Las señales de control no son más que cambios que se producen en el EEG y que están relacionados con ciertas tareas cognitivas realizadas por el usuario. En este sentido tenemos dos divisiones principales en la literatura científica, que serían las señales de control autorreguladas o endógenas, como por ejemplo los ritmos sensoriomotores de los que nos hablaba anteriormente Marc con su estudio del Recoverix. En este caso, pues con estas señales los usuarios necesitan aprender a generar una actividad relevante en el hemisferio que estemos buscando. En el caso de la imaginación de, por ejemplo, la mano derecha, podríamos ver una actividad predominante en el hemisferio izquierdo, y de forma contralateral ocurriría lo mismo si nos imaginamos el movimiento de la mano izquierda. Entre medias de las autorreguladas y las respuestas naturales del cerebro tendríamos los potenciales P300. Lo he colocado entre las dos porque realmente es un RP, es un potencial evocado por eventos, así que es una respuesta natural, pero la componente P300, que es la que se utiliza para controlar el sistema BCI, es una componente endógena porque el usuario está tratando de realizar una tarea muy simple realmente, que es distinguir entre un estímulo infrecuente, que es el target, y distintos estímulos más frecuentes, que serían los distractores. Y finalmente, dentro de las respuestas naturales del cerebro, o también llamadas señales de control exógenas,
podríamos tener varias, como por ejemplo los SSBEP o, en el caso de que nos atañe, los CBEP. Los CBEP, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras y un vídeo pues más que 1000 imágenes. Así que os voy a enseñar un paradigma de CBEP que programamos nosotros hace unos meses. Podéis ver que el usuario lo único que tiene que hacer es mirar a la pantalla y la pantalla, el sistema de CDI automáticamente detecta dónde está mirando el usuario para poder utilizar este speller, ¿no? Este deletreador. En este caso estamos usando CBEP y, como veis, las selecciones se producen bastante rápidamente en comparación con otro tipo de sistemas BCI, como podrían ser aquellos basados en P300. Bueno, por tanto, ¿qué son los CBEP? CBEP viene de Code Modulated Visual Evoked Potentials, es decir, potenciales evocados visuales modulados por código. Es decir, son una respuesta del cerebro que se genera como respuesta a un parpadeo, como podéis ver aquí en la imagen, que no parpadea de forma totalmente aleatoria ni de una forma constante, sino que sigue un código pseudoaleatorio, que podría ser el que veis aquí en la imagen. En este caso es un código binario, veis que tenemos solo valores entre 0 y 1, donde el 0 lo codificamos con el color blanco y el 1 lo codificamos en este caso con el color negro. Se podría hacer justo al revés. Este código se va mostrando una tasa de refresco constante. Es decir, necesitamos un reloj que nos muestre cada uno de estos eventos en una tasa constante, puesto que si variase, pues tendríamos problemas a la hora de codificar el comando que quiere seleccionar el usuario. Normalmente esta tasa de refresco suele ser 60 Hz porque las pantallas LCD normalmente se fabrican para que la tasa de refresco de la pantalla sea a una velocidad de 60 Hz, pero bueno, también hay pantallas que permiten mayor velocidad, como por ejemplo los 120 Hz. Y obviamente estos CBEP se generan sobre el córtex visual primario, como podéis ver en el topoplot de la imagen, que está en la zona occipital del córtex. El paradigma más típico, aunque existen varios dentro de estos CBEP, sería el de circular shifting o desplazamiento circular. En este caso, buscamos etiquetar a cada uno de los comandos con un código pseudoaleatorio, que no es un código pseudoaleatorio común, sino que tiene una función de autocorrelación plana, es decir, una función de autocorrelación perfecta. Tendríamos una correlación máxima para la secuencia original, cuando la comparemos consigo misma, pero si utilizamos la secuencia original con la misma secuencia desplazada una serie de muestras, tendríamos una correlación nula. Por tanto, lo que vamos a hacer es codificar cada uno de estos comandos del speller con versiones desplazadas del mismo código. Por ejemplo, podéis ver aquí que el comando A tiene la secuencia original, pero el comando B tendría la secuencia y empezaría de forma desplazada circularmente. El C con un desplazamiento adicional y así sucesivamente hasta la P en este caso, ¿no? Y alguno de vosotros puede preguntarse, bueno, aunque la secuencia tenga una función de autocorrelación muy baja, el cerebro se comporta de manera no lineal y por tanto la función de autocorrelación de la respuesta del eje ante dicha estimulación puede que no tenga esa autocorrelación plana que buscamos. Eso es cierto, como podéis ver aquí, esta sería la función de autocorrelación de una respuesta CBEP, esto sería temporalmente, y aquí abajo tendríamos la autocorrelación, y veis que no es perfecta, pero es lo suficientemente baja como para permitir la identificación de los comandos. Es decir, lo que estamos midiendo aquí son desfases para identificar cada uno de los comandos, ¿no? Porque cada comando tiene un desfase particular. Por tanto, estos tipos de sistemas normalmente tienen dos fases, como casi todos los sistemas BCI. Primero tendríamos una fase de calibración, en la que pedimos al usuario que se fije en una estimulación que sigue la secuencia original y a través de un procesado de señal que explicaré posteriormente, pues obtenemos una plantilla, es decir, una respuesta eje ante el código original. ¿Cómo calcularíamos las plantillas para el resto de comandos? Pues al igual que cada uno de los comandos está codificado con una versión desplazada de la secuencia, utilizaríamos la misma plantilla y la desplazaríamos ese mismo número de muestras para obtener una plantilla para cada uno de los comandos. Normalmente esta calibración suele durar entre 1 y 2 minutos y medio o 3 minutos aproximadamente. Es muy breve. Posteriormente tendríamos la fase de test online, donde el usuario está mirando al comando que quiere seleccionar, pero nosotros no sabemos dónde está mirando el usuario, y es lo que queremos determinar. Se aplicaría el mismo procesado de señal, el usuario está mirando un comando en particular, obtendríamos esta respuesta CBEP en este caso,
y lo que haríamos sería simplemente realizar un análisis de correlación de la respuesta que hemos obtenido con todas las plantillas que hemos calibrado anteriormente. Simplemente aquella plantilla que alcance la mayor correlación será la que se corresponda con el comando que quiere seleccionar el usuario en cada momento. Normalmente este tipo de sistemas alcanzan precisiones, bajo mi experiencia, superiores al 90%, incluso más cercanos al 100% con sujetos de control. Ya veis que la calibración es muy sencilla y por tanto los sistemas CVEP están teniendo bastante importancia en los últimos años en la literatura de BCI. A partir de aquí os voy a presentar una revisión de la literatura científica, sobre todo de la última década de este tipo de sistemas. Y prácticamente todo lo que os voy a presentar lo publicamos el año pasado en una review de la literatura. Es la única review que existe para sistemas CVEP, así que si alguno estáis interesados en leerla, aquí analizamos 70 contribuciones científicas, que fueron el total de contribuciones relacionadas con CVEP que se habían publicado hasta 2021, de las cuales 35 eran artículos JCR y el resto, pues, conferencias, capítulos de libro, etc. Y de forma muy interesante, la base de estos sistemas, la base de los CVEP, se planteó hace muchos años. Se planteó en el 1992, perdón, por Eric Satter. Planteaba esta misma idea del circular shifting, pero en este caso lo implementó con un sistema invasivo, un sistema de electrocorticografía, y lo testeó con un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, alcanzando una velocidad aproximadamente de 10 o 12 palabras por minuto. Y realmente este estudio cayó en el olvido en la literatura científica porque no fue hasta 20 años después, hasta, bueno, casi 20 años después, el año 2009, en el que Bean y sus colegas pues, implementaron esta misma idea, la idea de los CVEP, y lo compararon con un sistema de SSVEP. Y en este caso encontraron que alcanzaron precisiones significativamente superiores para el sistema CVEP, un 91% con una velocidad de 92,8 bits por minuto, frente al sistema que implementaron de SSVEP que alcanzó 85%. Y cabe destacar que solo utilizaron un solo canal enfocado en OZ. Entonces no es de extrañar que a partir de este estudio del 2009 el número de publicaciones relacionadas con los sistemas basados en CVEP aumentó exponencialmente hasta la actualidad, que si no estoy equivocado son unas 73 publicaciones ahora mismo en 2022 a fecha de hoy. A partir de aquí os voy a explicar algunos de los aspectos más relevantes dentro del desarrollo de este tipo de sistemas a lo largo de la última década. Y el primero, el que considero yo más relevante, sería el procesado de referencia. En la review identificamos que la gran mayor parte de los artículos que leímos utilizaban prácticamente el mismo procesado, y en muchos casos era exactamente idéntico porque lo usaban como una métrica de gold estándar para poder comparar otros métodos nuevos, otros algoritmos, otros paradigmas. Es un procesado muy sencillo, basado en CCA, y nosotros lo hemos llamado procesado de referencia con la esperanza de que, bueno, no es el mejor procesado actualmente, pero es el más típico y el que podríamos usar como iniciación a los sistemas CVEP. También es el más fácil de entender. Entonces tendríamos dos etapas, las mismas que antes, calibración y test. En calibración, imaginamos que el usuario ha estado mirando a una secuencia durante una serie de ciclos. En la literatura científica de los CVEP, un ciclo es la repetición de una secuencia completa. Es decir, no solamente mostramos la secuencia una vez, sino que la mostramos una serie de ciclos o de repeticiones. Por tanto, el usuario ha estado mirando a esa estimulación y tendríamos una señal multicanal de K ciclos por el número de muestras, por el número de canales que estemos usando. Y aquí la dividiríamos en dos. Por un lado, haríamos el promediado sincronizado, como es típico en todos los RPs, Event Related Potential, y utilizaríamos la señal en RAW original y la señal promediada para entrenar un CCA, un análisis de correlaciones canónicas. Todos aquellos que hayáis implementado un SSVEP alguna vez probablemente estéis familiarizados con el método, pero básicamente lo que hacemos es hallar cuáles son los filtros espaciales que multiplicados a cada una de estas dos señales hace que su correlación sea máxima. En este caso utilizamos el filtro espacial que maximice dicha correlación y utilizamos estas secuencias TRP promediado para proyectarlo con el filtro espacial. Y esto esencialmente nos está reduciendo del número de canales, que pueden ser, por ejemplo, 16, a simplemente una señal de un solo canal, que nosotros llamamos plantilla CVEP.
Esta sería la plantilla ante la secuencia original. Por tanto, para estimar cuál es la plantilla para el resto de comandos, lo que se hace es desplazar circularmente esta plantilla el número de muestras necesarias y correspondientes a cada uno de los comandos. En la fase de test recibiríamos una señal idéntica, quizás con un número diferente de ciclos, pero no sabemos a qué pertenece. Haríamos exactamente lo mismo, un promediado, proyección con el filtro espacial y posteriormente haríamos la correlación de esta proyección con todas las templates que hemos calculado anteriormente, identificando cuál es el comando seleccionado como aquel que alcance una máxima correlación. Otro aspecto muy relevante en los EVEPs es la frecuencia de presentación. Como he explicado antes, los CVEP se tienen que mostrar a una frecuencia constante, que normalmente son 60 Hz, porque las pantallas se refrescan a 60 Hz típicamente, pero hay estudios que han estudiado, han analizado utilizar otro tipo de frecuencias de refresco, porque sus pantallas, por ejemplo, podían llegar hasta 240 Hz. Y encontramos que hay un consenso en la literatura que dicta que entre 60 y 120 Hz se pueden alcanzar precisiones aceptables, pero que si aumentamos más de 120 Hz, por ejemplo 240, vamos a tener un problema debido a la no linearidad del cerebro. Como podéis ver aquí tendríamos una respuesta, una plantilla CVEP ante una secuencia mostrada a 60 Hz. En este caso, la longitud de la secuencia hace que un ciclo dure aproximadamente unos 2 segundos. Si utilizásemos 120 Hz, esta secuencia se mostraría el doble de rápido, es decir, solamente tardaría un segundo, pero como veis, el espectro de la señal de nuestra plantilla CVEP no ha variado en absoluto. Y si utilizásemos en este caso 240 Hz, vemos que en este caso la secuencia se mostraría en medio segundo, pero lo mismo, el espectro de nuestra señal, como podemos ver aquí, tampoco ha variado. En este caso lo que estamos haciendo es perder ortogonalidad dentro de las plantillas CVEP, con lo cual aquí al aproximarse a una sinusoide sería mucho más complicado detectar en qué comando nos estamos fijando. Así que estimamos, y bueno, en general la literatura recomienda que se empleen 120 Hz o 60 Hz en su defecto. Otro aspecto muy interesante de estos sistemas es cómo codificar cada uno de los comandos. Hasta ahora os he explicado que en el paradigma de circular shifting utilizamos una sola secuencia y la desplazamos para cada uno de los comandos. Por supuesto, esta secuencia tiene que tener una baja autocorrelación porque si no, no podríamos detectar cuáles son esos comandos en test. Y en este caso, pues bueno, hay distintas maneras de utilizar secuencias pseudoaleatorias. Matemáticamente, la que tiene una función de autocorrelación más baja son las M-secuencias, que son las que normalmente se usan en los estudios, pero también existen otras aproximaciones como las secuencias Barker, Golay o de Bruijn. Pero también existe otra aproximación que sería usar para cada uno de los comandos una secuencia distinta. En este caso, al tener un código por cada comando, lo que buscamos es que este conjunto de secuencias tenga una baja correlación cruzada. Y para ello se suelen utilizar, por ejemplo, los conjuntos Gold o Kasami. De hecho, los conjuntos Gold son los que se utilizan actualmente en los GPS. Realmente, tras el análisis de la literatura, nos dimos cuenta de que ambas aproximaciones obtienen precisiones similares y que depende más de la conveniencia del usuario en función del número de comandos que queramos codificar. Por ejemplo, si solo tenemos una sola secuencia y la secuencia es de una duración de 63 bits, quizás codificar más de 16 comandos con la misma secuencia está de más porque se solaparían demasiado esos desplazamientos temporales. Y nos interesaría más quizás utilizar un conjunto de secuencias, por ejemplo, de 39 secuencias, que nos daría para 39 comandos. En relación a estas secuencias, como habéis visto, son todas binarias, es decir, tenemos solo ceros y unos. Y también en la literatura se ha analizado, aunque más brevemente, la comodidad visual de los sistemas CVEP. Quizás podréis pensar, bueno, estar viendo una estimulación visual con tanto contraste puede que nos cause fatiga visual tras un tiempo de uso de la aplicación. Para aumentar esta comodidad hay principalmente tres vertientes. La primera sería aumentar la frecuencia de presentación de la pantalla. A mayor frecuencia de presentación, en general, mayor comodidad para el usuario. Se ha demostrado que para frecuencias de refresco en 120 Hz, el sistema es significativamente más cómodo que si utilizamos una frecuencia de refresco de 60 Hz, porque con 120 Hz no somos tan conscientes del alto contraste que nos produce la estimulación. Otra alternativa ha sido modificar estas secuencias binarias
para hacer que su componente frecuencial esté más desplazada a las altas frecuencias dentro del espectro, puesto que estas altas frecuencias nos molestan menos que una estimulación que tenga componentes a baja frecuencia. Y finalmente, un aspecto mucho más reciente sería utilizar secuencias que no fuesen binarias. Las secuencias binarias tenemos solo blancos y negros, pero ¿y si utilizamos secuencias pseudoaleatorias que aparte de tener 2 valores puedan tener más? Por ejemplo, 4 valores distintas y codificadas con distintos tonos de gris. En relación a esto, hemos realizado un estudio muy reciente. Gembler y sus colegas en 2020 también utilizaron una aproximación similar, en el que hemos utilizado distintos códigos. Y estos códigos tienen distintas bases, es decir, no son secuencias binarias. Obviamente tenemos la secuencia binaria, pero luego también tenemos una secuencia con 3 valores, es decir, blanco-negro y el gris intermedio, o con 5 valores, 7 valores o incluso 11 valores. En este caso es muy interesante ver que, aunque para la secuencia binaria podemos tener una función de autocorrelación perfecta, en el caso de secuencias no binarias tenemos ciertas correlaciones espurias que se nos cuelan a distintos puntos, a distintos shifts temporales, ¿no? Son mínimos y máximos locales que deberíamos evitar a la hora de codificar cada uno de los comandos. Pero bueno, en general alcanzamos precisiones superiores al 98% con 16 usuarios, todos sujetos de control, eso sí, y con 10 ciclos, y hallamos que son significativamente menos molestas para el usuario que las secuencias de blanco y negro. Aquí podéis ver un vídeo en relación a este tipo de sistemas CBEP. En este caso me parece que el usuario está prestando atención a estimulaciones que tienen 11 valores distintos, con lo cual tenemos blanco, negro y 9 tonos intermedios de gris. Y como veis, no es tan fácil, o al menos no es tan fácil discriminar un valor de otro, porque no existen esos cambios de contraste tan altos como tendríamos en el blanco y negro, favoreciendo la comodidad del sistema. Otro aspecto muy relevante, aunque parezca muy sencillo, son las raster latencies. Alguno podréis pensar que las pantallas LCD no se refrescan a la vez, es decir, las líneas se refrescan de arriba a abajo y línea por línea. Por tanto, un comando que esté situado en la parte inferior de la pantalla tendrá una latencia relativa adicional a un comando que está colocado en la parte superior. Es decir, si nosotros mandamos la orden al ordenador para que actualice o se refresque la pantalla, el comando A se va a refrescar antes que el comando P. En este caso, Nagel y sus colegas recomendaron corregir este retraso adicional que se produce en las plantillas de los comandos en la fase de calibración. Aquí podéis ver en esta imagen cómo sería una respuesta CBEP ante un comando que está en la parte superior izquierda de la pantalla en azul y en la parte inferior derecha de la pantalla en naranja. Podéis ver que el retraso no es muy grande, aproximadamente de 6 milisegundos, depende un poco de la velocidad de refresco de la pantalla, pero afecta lo suficiente al sistema como para que se aumente la precisión significativamente si las corregimos. También me parece muy interesante hablar sobre otros filtros espaciales. En el procesado de referencia que expliqué anteriormente se utilizaba simplemente un CCA, pero ha habido artículos que han propuesto otro tipo de procesado de señal, y en este caso de filtros espaciales. Uno de ellos es el uso de filter banks, que son filtros frecuenciales antes de usar el CCA. En este caso, en este ejemplo, tendríamos 3 filtros espaciales entre 1 y 60, 12 y 60 y 30 y 60, y demostraron que usar filter banks incrementa significativamente la precisión de este tipo de sistemas, probablemente porque aquí estamos dando menos peso a la banda alfa. Es una de las hipótesis. Otros investigadores también han usado spatiotemporal beamformers porque, aparte de entrenar un filtro espacial, también incluyen información temporal, es decir, tienen en cuenta la distribución temporal de los RPs. En este caso serían un sustituto directo del CCA, independientemente del filter bank, y también se ha demostrado un incremento significativo de la precisión. Estudios muy interesantes también son los que han estado enfocados a intentar componer la respuesta CBEP como la superposición de los BEPs que nos generan los estímulos individuales. En este caso existen varias aproximaciones. La que estoy presentando en esta diapositiva fue propuesta por Jordi Zielen en el 2015 y se denomina Reconvolution. Es un modelo generativo lineal.
¿Qué nos permite esto? Bueno, en la fase de calibración tendríamos una fase de descomposición, ¿no? Nosotros sabemos qué secuencia estamos mostrando al usuario y tenemos la respuesta del eje sincronizada a esta secuencia. En este algoritmo lo que se hace es descomponer esta secuencia en distintos flashes individuales, que son los que provocarán estos BEPs, y entrenamos el modelo así, para descomponer los BEPs individuales de cada sujeto. Tened en cuenta que BEPs tenemos tantos BEPs como duraciones de flash posibles. No es lo mismo un 1 seguido de un 0 que 3 1 seguidos de 2 ceros, que 3 1 seguidos de 4 ceros, porque la duración del estímulo visual individual varía. Una vez entrenado este modelo lineal, en la fase de composición se componen todos los BEPs anteriores para estimar cuál sería la respuesta a una secuencia nueva. Esto es muy útil, por ejemplo, en los paradigmas en los que tenemos comandos codificados con distintas secuencias, como por ejemplo los códigos GOLD. No sabemos exactamente a qué secuencia está prestando atención el usuario, pero estimamos cuál sería la respuesta CBEP ante cada una de las secuencias. Y lo único que tenemos que hacer en test es comparar la plantilla que hemos obtenido del eje real con todas las estimaciones que hemos hecho para cada uno de los comandos. Bueno, esto se testeó con 36 comandos GOL, un sistema de 36 comandos, obteniendo una precisión del 86%, con lo cual es muy positivo. Posteriormente surgió otro artículo parecido, en el que en este caso utilizaban un Rich Regression Model y se utilizaban ventanas deslizantes. Como podéis ver aquí, este estudio de Nagel y de Spuller tenían el EEG, se utilizaban una ventana deslizante de 250 milisegundos porque entiende que el BEP está contenido en esa ventana temporal e identificaban como la label a la hora de entrenar el modelo, pues cuál es el bit de la secuencia que se ha producido 200 milisegundos antes de recibir la respuesta EEG. En este caso, esto es un punto muy positivo, utilizaban secuencias totalmente aleatorias, no eran secuencias pseudo-aleatorias, sino se generaban en el instante, eran completamente aleatorias para maximizar el número distinto, el tipo de eventos, es decir, lo de 1, 0, 0, 0, 1, etc. ¿no? Y así la red podía aprender la respuesta a los BEPs ante cualquier tipo de evento. En la etapa online, pues exactamente se hacía lo mismo. Se construía cuál es la secuencia tras registrar el EEG con un delay de 250 milisegundos. Se reconstruía cuál es la secuencia en la que el usuario estaría prestando atención y se compararía con las secuencias aleatorias de cada uno de los comandos. Esto se testeó con un sistema de 32 comandos, alcanzando precisiones entre el 97 y el 99% dependiendo del estudio en particular. Y finalmente, quizás alguno de vosotros se haya planteado, bueno, ¿y no se puede emplear Deep Learning para intentar crear un modelo generativo como el anterior? Bueno, pues Nagel y Spuller extendieron su algoritmo con una red de Deep Learning basada en una CNN que podéis ver aquí, preentrenada con 384 segundos de datos ante secuencias aleatorias. En este caso, realizaron una simulación, una vez preentrenado más bien el modelo, de 500.000 comandos distintos y estimaron que podrían sacar una precisión del 84%. Bueno, obviamente esto era una simulación, no caberían tantos comandos en una pantalla, entonces realizaron una prueba de concepto con 32 comandos, alcanzando una precisión bastante elevada del 98,5%. Luego, moviéndonos al tema de la calibración, que es algo muy importante en los sistemas PCI. En los sistemas PCI basados en P300, como los que ha presentado anteriormente Ricardo, normalmente necesitamos una etapa de calibración entre unos 15 y 30 minutos, dependiendo del número de repeticiones. Normalmente utilizamos 15 repeticiones, se denominan secuencias en P300 para entrenar el modelo. En el caso de CBEP depende mucho del paradigma. Si utilizamos un paradigma de desplazamiento circular, como el que estaba presentando al principio de la presentación, tardaríamos entre 1 y 3 minutos, como ya dije. Si utilizásemos la red de Deep Learning, entre 5 y 10 minutos, por esos 380 milisegundos de datos para hacer el fine tuning. O podríamos no utilizar calibración, porque también ha habido estudios que se han enfocado en estos, como por ejemplo el de Reconvolution. Finalmente, sabéis que los sistemas basados en SSB no requieren estrictamente una calibración, porque podemos estimar que la respuesta es una sinusoide o un coseno a la frecuencia de estimulación del comando. También se ha estudiado, algo que me parece muy interesante, el uso a largo plazo de estos sistemas, ¿no? Normalmente para los sistemas BCI
sobre todo basados en SMR, ritmos sensoromotores o P300, el clasificador lo solemos entrenar para cada sujeto y cada sesión, porque hay mucha variabilidad intersesión. Gemmler y sus colegas realizaron un estudio para estudiar qué ocurría si los usuarios utilizaban una plantilla CVEP que había sido entrenada 2 semanas antes. Encontraron que 8 de cada 10 sujetos alcanzaron una precisión del 97,1%, simplemente disminuyó la precisión un 1,4%, por lo cual parece ser que las plantillas de CVEP, al ser una señal completamente exógena, es bastante robusta ante la variabilidad intersesión. También hay un estudio de Yasinzai y de Ider, bastante reciente también, del 2020, en el que no encontraron diferencias significativas en la respuesta individual de los VEPs que están separados 2 semanas. Así que podríamos concluir que no es estrictamente necesario recalibrar la plantilla CVEP cada sesión, pero bueno, dado que la calibración es muy corta, como ya he dicho, entre 1 y 3 minutos, pues normalmente es más recomendable, ¿no? Otro aspecto muy relevante de estos sistemas es el early stopping y sobre todo la sincronía. En mi opinión, todo sistema BCI que se quiera aplicar en un entorno real debería ser asíncrono. Es decir, los sistemas BCI, en general los paradigmas, son inherentemente síncronos. El usuario, aunque no esté prestando a la estimulación, va a seleccionar comandos de forma aleatoria porque el sistema no es consciente de que el usuario no está prestando a la estimulación. Es decir, puede que un usuario quiera estar seleccionando una serie de comandos, por ejemplo, en un navegador web, pero en otro momento quiera estar leyendo una página web. Y en ese caso, el sistema debería determinar que el usuario no quiere seleccionar nada, ¿no? Por lo tanto, creo que es algo que normalmente en la literatura científica no se trata, no hay tantos artículos de asincronía para, en general, ninguna señal de control, pero es algo que es muy importante si queremos trasladar los sistemas BCI a un entorno real, por ejemplo, a la clínica o en un entorno de ocio. Hay artículos de CVEP que se han enfocado en el early stopping y en la sincronía, y normalmente todos ellos se basan en utilizar umbrales. Estos umbrales normalmente son márgenes que se aplican tras tener las correlaciones para cada uno de los comandos, por ejemplo, que la correlación del comando más probable y el segundo más probable supere un cierto umbral, o por ejemplo, si la correlación más probable es un outlier de la distribución compuesta por el resto de correlaciones del resto de comandos, etc. E incluso también se han desarrollado estrategias de sliding windows en las que no es necesario esperar a la finalización de un ciclo, sino que podemos enviar el comando de forma temprana en mitad de algún ciclo. En este caso os voy a mostrar un vídeo de un sistema que desarrollamos recientemente. Es un sistema de early stopping y además es un sistema síncrono. Podéis ver que la selección de cada uno de los comandos no lleva el mismo tiempo cada vez, dependiendo de la señal en ese momento. Por ejemplo, creo que este comando se selecciona mucho más rápido que los que habéis podido ver anteriormente. Y bueno, si adelantamos un poco el vídeo, podemos ver que en este caso me pongo a leer y no se selecciona nada por pantalla. Esto indica que también es un paradigma síncrono que, como ya he dicho, creo que es muy relevante a la hora de trasladar nuestro conocimiento a una empresa o al mundo real. Otro aspecto muy importante es la aplicación de estos sistemas en personas con discapacidad. En general, desgraciadamente, en la literatura científica de los sistemas BCI en general, existe cierta tendencia a utilizar los sistemas con sujetos de control, sujetos sanos, pero no a testearlos con personas con grave discapacidad que normalmente o tradicionalmente han sido los usuarios objetivo de los sistemas BCI, obviamente por la dificultad de poder realizar estos estudios. En el caso de los sistemas basados en CVEP, solamente existe un estudio no invasivo que haya sido aplicado con personas con discapacidad, muy reciente también, del año pasado, de Verbashov, y en este caso utilizaron un sistema de CVEP con 29 comandos, que era un deletreador. Además, como punto positivo, este sistema se metió dentro de una tablet, con lo cual es mucho más portable que un sistema basado bueno, en un ordenador portátil como suele ser común. En este caso se evaluó con 20 sujetos de control, obteniendo precisiones del 90%, y con 10 pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, obteniendo unas precisiones positivas, pero inferiores, del 79,3%. Esto es muy común en toda la literatura científica. No sé si en los sistemas CVEP, por la falta
de estudios al respecto, pero por ejemplo en los sistemas P300, en los que tenemos más experiencia evaluándolo con personas con grave discapacidad, normalmente estas personas obtienen precisiones inferiores, aunque también podemos decir que tienen un control del sistema. Por tanto, podríamos decir que existe una tendencia a decir que los sistemas TV pueden ser controlados con personas con grave discapacidad, pero realmente necesitamos más estudios para poder testear esto con la población objetivo. Finalmente, quería destacar también que existen actualmente 5 bases de datos públicas de experimentos CBEP que podéis utilizar si estáis interesados en esta señal de control o introduciros en ella. Todas estas bases de datos están disponibles públicamente y bueno, aquí tenéis los links, pero si no, en el artículo que os he mencionado de la review están allí, bueno, está el link directo indicado en la tabla. También, si os interesa este tema, pues bueno, en el artículo hemos tratado muchos más aspectos, como por ejemplo el principio de vecinos equivalentes, comparaciones con eye trackers, con sistemas SSB, el uso de electrodos secos en este tipo de sistemas. También hemos analizado la portabilidad e incluso el uso de paradigmas covert, que son aquellos en los que no se basan en mirar directamente al comando, a la estimulación, sino en prestar atención de forma periférica. Me gustaría destacar una serie de líneas futuras de trabajo o de nichos de investigación que todavía existen en la literatura científica de los sistemas CBEP. En concreto, 6 principales. Uno de ellos está enfocado en la comodidad. Normalmente los sistemas CBEP, en los artículos de la literatura científica, se suelen centrar en aumentar precisiones, en aumentar rendimientos, pero no tanto en hacer que la estimulación sea más cómoda para los usuarios. Y en este caso se podrían, por ejemplo, intentar realizar una combinación de secuencias no binarias y de restringir el espectro para tratar de que esa estimulación sea más cómoda o incluso codificarlo con colores, que es algo que nunca se ha hecho. También el uso de otras redes de Deep Learning podría ser muy interesante en este tipo de sistemas, ya no redes CNN como el estudio de Nagel, sino redes que tengan alguna información temporal, como las Recurrent Deep Neural Networks, las que están basadas también en módulos Inception, etcétera, o incluso también aplicar Cross-Subject Transfer Learning, que todavía tampoco se ha aplicado en los sistemas CB. Otra línea futura de investigación podría estar orientada a desarrollar sistemas más adaptativos, por ejemplo, hacer fine-tuning de estas redes de Deep Learning o tratar de crear sistemas CB plug and play sin ningún tipo de calibración, con lo cual sería muy positivo para la comercialización futura de los sistemas. Otra línea, yo creo que debería estar enfocada sobre todo en el tema de la sincronía, por este mismo aspecto de poder aplicarlos en entornos reales, sobre todo desarrollando métricas de detección de la atención del usuario que sean independientes del clasificador, es decir, métricas filter. Otra línea futura de investigación podría estar enfocada a desarrollar más aplicaciones reales, es decir, aplicaciones evaluadas con personas con grave discapacidad o incluso aplicaciones en sistemas embedidos o aplicaciones enfocadas a una comunicación alternativa y aumentativa. Y finalmente, bueno, queda la pregunta de investigación de si los CBEP son útiles en otros dominios, como por ejemplo el uso de CBEPs auditivos, CBEPs táctiles o el uso de paradigmas covert. Personalmente creo que una de las razones por las cuales los sistemas CBEP no son tan comunes como otro tipo de sistemas, como pueden ser los SSBEP o los P300 en la literatura, es porque la programación de este tipo de sistemas es muy complicada. Es decir, aquí necesitamos que haya una sincronización muy exacta entre la secuencia que estamos mostrando por pantalla y el eje que estamos registrando. Y un desfase de aproximadamente 16 milisegundos ya sería suficiente como para hacer que el sistema falle o erre en la selección del comando que quiere seleccionar el usuario. Por tanto, me gustaría brevemente explicar qué es Medusa. Medusa es un software de desarrollo de propósito general de experimentos BCI y también de paradigmas de neurociencia, que entre otros paradigmas incluye ya un paradigma CBEP de forma totalmente gratuita para que la gente pueda investigar sobre este tema y poder aumentar la literatura científica en el campo. Brevemente, Medusa es un sistema que está totalmente basado en Python. Es un sistema también open source, podéis acceder al código fuente y a todas las aplicaciones que están disponibles públicamente y además es compatible con todos los sistemas de registro del mercado porque trabaja con Lab Streaming Layer,
incluyendo también los sistemas de GTEC, por supuesto. La Web Streaming Layer es un protocolo que permite la transmisión de señales o de bioseñales en tiempo real en la misma red local. Y además, Medusa permite no solamente utilizar una sola señal, que podría ser un eje, sino utilizar muchas señales al mismo tiempo. Por ejemplo, varios EEG, fotodiodos, etc. En el caso de Medusa se ha seguido un diseño completamente modular que explicaré posteriormente, y la gestión de estas aplicaciones o de estos paradigmas, como por ejemplo el paradigma de CBEP, se realiza en una web, se realiza de forma online, que está vinculada a la cuenta de cada uno de los usuarios, facilitando pues, el uso de la plataforma por distintos usuarios al mismo tiempo, ¿no? Y en este caso ya existen ejemplos de apps basadas en los tradicionales P300, Row Call Paradigm, CBEP, Motor Imagery, ritmos sensorio-motores, neurofeedback e incluso también test de psicología cognitiva. Bueno, Medusa está compuesta por 3 módulos principales. El primero es un módulo completamente independiente de Medusa. Es un paquete de Python, de PyPy, totalmente independiente de la plataforma, que incluye ya funciones y métricas de procesado, como por ejemplo procesado para CBEP, que os pueden resultar útiles, y en este caso se usa para registrar y procesar las bioseñales de los experimentos. Tendremos también la Medusa Platform, que es simplemente la GUI, la interfaz de usuario. Es una plataforma en Python que permite visualizar las bioseñales y también mostrar los paradigmas al usuario en tiempo real. Y posteriormente existe una app Market que, aunque tenga el nombre de Market, todas las aplicaciones son completamente gratuitas y open source, así que desde aquí se pueden descargar módulos para utilizar distintos paradigmas P300, bueno, etcétera, lo que he explicado, ¿no? CB y demás. También se puede contribuir con tus propias aplicaciones y hacerlas públicas o privadas. Y finalmente os quería enseñar un pequeño vídeo de cómo se utilizaría un paradigma CBEP aquí en Medusa. En este caso lo que estoy haciendo es simplemente descargar la app. Ya tengo Medusa instalado y dentro de Medusa, pues bueno, las apps aparecen en la parte izquierda y aquí podéis configurar absolutamente todo. En este caso tendríamos, he configurado una etapa de calibración de 2 ciclos por trial y de 2 trials para que sea corta. Podéis ver que en este caso el paradigma se ha realizado en Unity, porque Unity permite establecer esa sincronización perfecta entre lo que estás mostrando por pantalla y el EEG, porque te permite controlar el refresco de la pantalla. En este caso estaba funcionando a 60 Hz. Bueno, aquí estaría guardando la señal, se entrenaría el modelo. En este caso, los métodos que se utilizan es el procesado de referencia que he explicado antes, y además también permite utilizar filter banks. Y en este caso, pues una vez entrenado el modelo, pues se podría utilizar de forma online. En este caso veis que la selección de los comandos tardan unos 10 segundos, porque aquí se me olvidó poner 2 ciclos por trial, en este caso hay 10 ciclos por trial y se está mostrando a 60 Hz. Pero bueno, es totalmente configurable y si tu pantalla permite utilizar 120 Hz, pues se mostrarían también muchísimo más rápido. Y bueno, antes de terminar ya la presentación, simplemente quería destacar que actualmente yo y el profesor, el doctor Roberto Tornero, tenemos actualmente abierto un especialicio en el Entropy, titulado Entropy in Applied Electroencephalography, cuyo deadline es el 31 de marzo, por si alguno de vosotros estuviese interesado en mandar algún artículo al especialismo. Y nada más, con esto termino la presentación. Espero que os haya sido útil y algunos de vosotros os planteéis incluso utilizar los CBEPs en vuestras líneas de investigación. Muchas gracias. Muy bien, Víctor, gracias, muy interesante. Vamos un poco justos de tiempo, no sé si hay alguna pregunta, si no yo sé que tengo alguna pregunta y vamos a dejar un poco de tiempo para que si alguien tenga una pregunta la pueda escribir. Lo que me interesa es que has hablado siempre de accuracies del sistema muy altas, que me las creo todas. Lo único que que me gustaría saber es si depende del usuario. Como en el Motor Imagery es un paradigma que el usuario tiene mucho que ver en la capacidad que tiene de controlar el sistema. Aquí, por lo que ha parecido, por lo que has comentado, no es así. Es una cosa más constante entre sujetos diferentes. Sí que he visto la diferencia entre las personas con esclerosis lateral amiotrófica, que aquí sí que tenían una accuracy muy baja, pero la pregunta sería si habéis visto, al menos en sanos, en sujetos sanos, si hay mucha variabilidad entre la accuracy de un sujeto a otro. Sí, es una pregunta muy interesante. En este caso,
Bueno, en Motor Imagery normalmente existe la mala costumbre de llamar a los usuarios que no consiguen controlarlo BCI y literacy, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, esta al ser una señal completamente exógena no es tan... em, no tenemos ese comportamiento, o al menos no se ve tanto. En los propios experimentos que hemos podido hacer nosotros y también lo que hemos visto en la literatura científica, se ve que hay ciertos usuarios que lo controlan peor y otros que lo controlan mejor, como es obvio, pero la variabilidad no es tan alta. Normalmente casi todos los usuarios son capaces de aumentar una precisión del 90%, incluso 95% fácilmente. Hay un par de usuarios normalmente que sí que se disminuye la precisión, pero no estamos hablando de precisiones en los que el sistema sea completamente incontrolable, es decir, hay cierto control, de hecho bastante, estaríamos hablando de 80%, 70 y pico. Depende mucho del estudio, porque también depende de cómo hayan implementado el Claro. sistema, del paradigma, pero bueno, al menos en los estudios que hemos implementado nosotros, las precisiones siempre están cerca del 100%, haciendo un gran average de los sujetos. Ujú. Y continuando con la accuracy, si un usuario se entrena con el CVEP, ¿gana en accuracy o es un parámetro bastante constante? Normalmente es un parámetro muy constante, es decir, obviamente cuanto mayor calibración utilices, cuanto mayor tiempo de calibración, pues mejor será el filtro espacial que acabas entrenando, pero por norma general hay un punto, un stand still donde no mejoras Mm. más. Normalmente, lo que he dicho, unos 3 minutos como mucho son suficientes ya para entrenar a un usuario. Si le entrenásemos 10 minutos, quizás no mejoraría mucho más la precisión. Se Muy bien, mantendría normalmente. vale. Tenemos un par de preguntas de Juan David Chailaux. ¿Mm? Dice, excelente presentación. Mi pregunta es, se han reportado los excelentes desempeños en cuanto a exactitud, pero ¿qué tal los valores de información transfer rate para los BCI con este tipo de paradigma? ¿Se ve? Bueno, realmente la Information Transfer Rate es una métrica que a mí no me gusta mucho porque depende del número de comandos que tengas por pantalla. Eh, si tienes más comandos, pues influye mucho más y sueles obtener precisiones más, ITRs más altas, aunque la velocidad no sea mayor realmente. Entonces no es una métrica directa de la velocidad, sino bueno, más bien de la tasa de información por minuto. Bueno, en general, en este tipo de sistemas depende mucho del estudio del que estemos hablando. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio del que mencionaba de Deep Learning, que como hacen una simulación, pues dicen que tiene una ITR de 200 y pico, ¿no? Pero bueno, eso no es real. No existen tantos targets, no podemos meter tantos targets en la pantalla. Entonces, normalmente estas ITRs suelen ser mucho más altas que para sistemas P300, que normalmente suelen estar entre 20 y 40 como mucho, y aquí estaríamos hablando pues quizás del doble normalmente, para el mismo número de comandos, pero depende mucho del paradigma y sobre todo el número de comandos que estés usando. Aquí me gusta a mí mucho más hablar de velocidad de selección. En los paradigmas CB puedes seleccionar un comando en 2 segundos tranquilamente y seguir obteniendo una precisión muy alta, sobre todo si usas 120 hercios y un número de ciclos relativamente bajo. Muy bien. Y también Juan David nos pregunta si depende el tiempo de calibración de la cantidad de targets utilizados. Claro, no, la ventaja de los CVs es que no depende, porque normalmente estamos utilizando la misma secuencia desplazada temporalmente, ¿no? Entonces solo entrenamos el sistema con una secuencia, es decir, con un solo comando, y luego interpolamos cuál sería la respuesta para el resto de comandos desplazándola temporalmente, con lo cual solo necesitamos calibrar una sola secuencia, es decir, un solo target. Luego puedes usar 20 targets o 16 o 40 targets, que no va a influir el tiempo de calibración en el número de targets. Muy bien, pues creo que es todo. Lo siento, vamos un poco más de tiempo. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación A vosotros. y damos paso ya a Alejandro Galbao. Ah, a ver si se conecta. Aquí. Muy bien. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué Si tal? quieres, puedes compartir tu pantalla. Voy haciendo un poco tu presentación. Alejandro